Del comunismo a ser la mayor potencia del mundo del cine para adultos. Estoy en Budapest. Una ciudad histórica, turística hasta reventar, llena de sitios increíbles que visitar. Gastronomía, cultura, ocio, todo lo que quieras. El lugar donde miles de personas pasan sus días de vacaciones. Pero la realidad esconde historias que no todo el mundo sabe. Bienvenidos a la ciudad que reinó en el cine para adultos durante varias décadas. Buenos días, desde aquí de la capital de Hungría. Hoy toca un vídeo un poco diferente, un vídeo que no estoy acostumbrado a hacer, pero creo que es un tema interesante y algo curioso que sucede aquí. Y como siempre, os dejaré unos planos de fondo para que veáis un poco también la ciudad, que creo que es algo guay. Pero además os iré contando pues el por qué pasa esto, por qué Budapest es la mayor potencia, quizás junto a Praga también, pero es la mayor potencia del cine para adultos. O sea que si estáis intrigados, os recomiendo ver el vídeo. Y te preguntarás, ¿cómo puede pasar un país que viene de un régimen comunista a ser la mayor potencia del cine para adultos? Al final, Hungría es un país que está en el centro de Europa, por lo que tiene fácil acceso a pues, casi todos los países. Entonces, es un muy buen sitio, es una buena localización para eso, para que la gente, las personas, los actores, los productores de cualquier lugar pues pudiesen viajar y quedar aquí como el punto central. Además que al final, viniendo a salir de una época pues complicada, digámoslo así, o diferente, a lo que ayudó también venir de la época comunista, en este caso aquí en este país, que los costes de producción en este país fueran mucho más baratos, por lo que los productores y todos los encargados de realizar este tipo de vídeos, películas o como quieras llamarlo, pues vinieran aquí y aprovecharan esto para que saliera mucho más barato y pudieran hacer su contenido sin tener que pagar tanto. Estamos hablando que el máximo apogeo, el máximo esplendor de este negocio aquí en Budapest, del cine para adultos, fue a partir de la caída de la Unión Soviética a finales del año 91, y a partir de ahí, los años 90, a principios de los años 2000, fue el máximo esplendor donde Budapest y toda la gente de Europa alrededor venía aquí literalmente a grabar, a crear ese tipo de contenido, y aprovecharon esos años donde la mano de obra era súper barata pues para sacar todo el partido. Pero como todo en esta vida, todo tiene que tener un final, y es que a día de hoy esas estadísticas han bajado, se ha repartido mucho más por territorios como España, aparte de República Checa, ¿no? y demás ciudades de Europa. O sea, este tipo de contenido ya no es que vayas por aquí por la calle y digas, mira, pues aquí están grabando una escena, no. Antes posiblemente sí pasase un poquito más, pero la realidad es que ahora esto ya no sucede aquí. Entonces no te esperes venir a Budapest y decir, wow, me voy a encontrar seguramente por aquí andando por la calle en cualquier rincón a gente grabando este tipo de contenido, porque eso no es la realidad. Es cierto que tuvo su máximo apogeo en esos años, pero a día de hoy ya prácticamente está todo muy repartido, porque, como os he dicho, la mano de obra ya no es la misma, no es igual de barata, por lo que ya no compensa tanto. Para poneros un poco de situación, entre el año 2000 y 2005, Budapest, Hungría en general, generaba en torno a 100-200 millones de euros al año, solo con la industria del cine para adultos. Incluso hay gente que dice que superaba los 300, lo que representaba más del 25% del total de la producción de vídeos en Europa. O sea, aquí en Budapest y en Hungría en general se hacía más del 25%. O sea, era la capital por excelencia para la industria del cine de adultos. Si lo comparamos a día de hoy, por ejemplo, el año pasado, en 2025, Hungría generó solamente entre 20 y 50 millones de euros por lo mismo, por la industria del cine para adultos. Lo que hay una diferencia bastante notable. Lo que quiere decir es que se ha diversificado mucho más, que el contenido ahora mismo ya no está tan simplificado, sino que hay gente, pues, compañías como La Página Azul, que no voy a nombrar, o diferentes tipos de contenido, lo que hace mucha más competencia, y lo que hace que lo que antes era un negocio que daba mucho dinero aquí en Hungría, ahora pase a un segundo plano. Y lo que os comentaba antes, que también es un poco mito de que cuando una persona piensa de que algo es muy importante en un país, va a tener que verlo sí o sí cuando vaya, y no, o sea, no vas a ir por aquí y vas a ver a gente rodando normalmente, no vas a ir por este callejón y tal, y vas a ver a una producción de una película para adultos
Pero bueno, al final tenemos ese estima en la cabeza que nos hace pensar que cuando vamos a un sitio donde algo es muy típico, pues lo vamos a ver casi 100%, ¿no? Pero simplemente dejar claro que no, o sea, puede que tengas la suerte o la desgracia más bien de encontrártelo, pero bueno, curioso también cómo llegamos a mal pensar este tipo de cosas. Y te preguntarás, ¿en qué tipo de localizaciones se graban este tipo de contenidos? Pues muy simple, vamos a centrarnos sobre todo en el contenido que se graba en los años 90 y los principios de los años 2000, que creo que es lo importante y lo que definía un poco la estructura de este negocio aquí. Y pues es muy sencillo, pues os alquilaba a las afueras chalets que eran muy baratos, se alquilaban naves industriales también por las afueras, o se podía ir al centro también y alquilar hoteles de lujo, ese tipo de cosas que al final también, según el tipo de escena supongo, o lo que querían grabar, pues se adaptaba mejor un tipo de sitio o la realidad es que como todo esto que estoy diciendo ahora mismo es mucho más caro, eso ha ayudado también a que pues se haya diversificado y la gente se haya ido a otros países que a lo mejor pues pueden encontrar un chalet o un sitio para grabar, una nave mucho más barata, a mejor precio y que les convenga más. Entonces, antes era un punto diferencial y ahora simplemente pues si alguien quiere grabar aquí, pues supongo que grabará porque le gusta el sitio y punto. Lo que seguramente te preguntarás es qué opinaba la gente que vivía aquí, la gente que hacía vida de diario en Budapest, sobre todo en los años que os he dicho, los años 90 y a principios de años 2000. ¿Qué opinaban de ver? Porque supongo que mucho más que ahora sí que se vería. ¿Qué opinarían, no? Pues al final lo que he podido leer es que como en todos lados te acostumbras a las cosas y es muy simple, o sea, tampoco supongo que no estarían todo el día fijándose porque al final cuando algo es repetitivo te acabas cansando, pero bueno, supongo que tendría que ser curioso ir en esos años por aquí, por Budapest y ir viendo cada 2 por 3, quizás o no, quizás lo estoy pensando mal, pero quizás sí. Ir viendo todo el rato gente grabando escenas. Tendría que ser curioso, pero bueno, como he dicho, al final a estas cosas siempre se acostumbra uno, ¿no? Y es que la realidad detrás de toda esta historia de la industria del cine para adultos, lo que ocurrió en este país y en esta ciudad es que miles de personas se vieron favorecidos por esto, por la creación de nuevos empleos. Miles de personas pasaron de no tener un trabajo a trabajar en esto, trabajar y a vivir en esto, a poder comer gracias a esto. Y es la realidad, no sé, podemos pensar que algo es malo o es bueno, pero dentro de lo que cabe, si algo da dinero, pues es evidente que el ser humano siempre va hacia el dinero y que, pues sí, los ricos se querrán hacer más ricos con esto, que en su momento era pues para hacerse más rico aún de lo que eras y para la gente de a pie que no tenía trabajo fijo y que esto le proporcionaba pues el dinero suficiente para comer, pues lo hacían y ya está. Y a veces hay que dejarse de rodeos y de pensar si esto es muy malo, esto es muy bueno y simplemente entender al ser humano y lo que es capaz de hacer el ser humano por sobrevivir, ¿no? Aquí con estas pedazos de vistas al estadio de atletismo aquí en Budapest, me gustaría concluir el vídeo, cerrar aquí este vídeo hablando sobre algo tan interesante o polémico, como quieras llamarlo, es la industria del cine para adultos. Al final también parte de la historia de este país, ¿no? Y nada, he intentado deciros pues, todos los datos que he podido leer, un poco también lo que me creí yo que podía quedar bien con el vídeo, para que fuera entretenido, ¿no? Y que no fuera tampoco muy aburrido. Y a la vez pues aprendieseis ciertos datos de pues, lo que he dicho, parte de la historia de este país, de esta ciudad. En mi opinión no me gustaba nunca darla en este tipo de cosas. Simplemente creo que hay que saber qué le hace bien a tu cabeza y qué no. Y que uno mismo debe saber, pues eso, qué le aporta valor, qué le hace ser mejor persona y qué le hace ser peor persona. O sea que simplemente una historia curiosa, ¿no? Recorrer y poder hablar de este tema, ¿no? Aquí en Budapest. O sea que nada, si os ha gustado podéis dar un like, podéis comentar, podéis suscribiros, ese tipo de cosas, ¿no? Y con estas pedazos de vistas por aquí, pues quiero despedir el vídeo, un vídeo diferente, ¿no? Pero al final pues he hablado de algo real, algo que pasa en el mundo real, que puedes opinar que es mejor, peor, como tú lo quieras, ¿no? Para eso están en los comentarios, que me podéis dejar pues ideas de este estilo, si os ha gustado también este formato de vídeos, ¿no? Me podéis comentar otros temas que puedo tratar también. Pero eso, o sea, os puede gustar más o menos, pero es parte del mundo
y yo vengo aquí a enseñaros la realidad del mundo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nada, como siempre digo en todos los vídeos, a veces solo hay que dejar que el corazón hable.